Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar porque el tiempo avanza. Se me hizo un poquito tarde. Sí, ya hoy día tenemos clausura de células en los hogares. Yo soy líder de célula también, entonces ya hicimos la clausura en la casa, entonces por eso me demoré un poquito más. Ya tenemos la clausura aquí en la iglesia. Bien, vamos a continuar entonces. Creo que les mandé un corto resumen de los 5 primeros profetas, ¿verdad? Si nos entregan sus tareas primero, gracias hermano, ¿tiene nombre? Bien, entreguen sus tareas, bien. Yo voy a saber muy bien. Otra tarea, ¿alguien más? Ya, tiene su nombre. Listo. La próxima semana les entrego la otra tarea, que no traje hoy día mi tarea. Bien, mis hermanos, entonces, del resumen que hicimos, cada uno, ¿cuántos profetas les mandé? 5, ¿verdad? 5, hermano Andrés. Segundo, de cualquier que se recuerde un poquito. Vamos a atender. A ver, leí un poco lo que era el profeta Daniel. La Biblia lo describe como una persona de sabiduría y muy bien. y ahí su libro prácticamente más hablaba de que se lo describe como el libro del Apocalipsis antiguo. Amén. Acá estamos bien. A ver, mi hermana Angelita, de su tarea, de uno de los profetas. Hermano, una pregunta. Yo le tengo una pregunta. ¿Por qué le dicen el profeta Jeremías llorón? Porque no tomaba Porque él estaba, miren, en la época que Jeremías predicaba la palabra, dice la palabra de Dios que Jeremías estaba en una época donde el pueblo de Dios estaba en cautiverio. O sea, él, todas sus prédicas terminaba llorando. ¿Sabe por qué? Porque a él lo peleaban. Mire, estando él llevando el mensaje de Dios, estando parado él en la calle llevando el mensaje, cuando él sentía, ¡pum!, una piedra le caía por aquí. O sea, ni siquiera terminaba de hablar el mensaje y ya le caían a piedra. Era un pueblo se había contagiado tanto en el paganismo que ya este pueblo ya no quería saber nada prácticamente de Dios. Por eso él sufría, porque él sí tenía amor por sus compatriotas, por sus amigos, por su pueblo. Por eso que él solo en su prédica, en sus mensajes que llevaba siempre lloraba, terminaba llorando. Por eso es conocido así. Su cautiverio el día que a él le tocó, en la época que a él le tocó llevar este mensaje fue muy duro. No fue una época como ahora nosotros tenemos libertad, ¿verdad? De hacer un aire libre, poner un parlante, un micrófono, cantarle a Dios. ¿Quién nos ha apedreado hasta ahora? A nadie, ¿verdad? Nadie se nos ha apedreado por hacer un aire libre, por hacer una campaña, ¿verdad? Entonces, estos profetas sí padecieron por la causa del Evangelio, por la causa del mensaje que había en aquellos lugares. Ellos no tuvieron una vida fácil, no tuvieron como que una vida de regocijo mientras yo predicaba, no. Ellos tuvieron una vida muy dura para poder llevar el mensaje, y aún así hubo pueblo que se perdió y que no quiso escuchar el mensaje de Dios. Amén. Había un profeta que era el menos ignorado, que era Jeremías, o sea, él sí lo escuchaba más. Aún así, mire, ¿ve? Era el profeta que era menos ignorado, se decía. Amén. Por acá mi hermana Melita me iba a decir algo del profeta. también de Jeremías. Él fue puro y también fue virgen. Él no tuvo contacto con ninguna persona. No tuvo una pareja. Ajá, una pareja. Lo consideran puro por eso. Ya, dice la Biblia que era cuando tuvo el llamado recién, era un niño, era joven. Incluso él se justificó no queriendo aceptar diciendo que era un niño, ¿verdad? Pero para Dios no hay imposible. De hecho, nosotros no estamos capacitados, Dios nos capacita. Amén.
Debemos tener muy en claro eso, que Dios capacita a su pueblo. El pueblo no viene capacitado, los hermanos no venimos capacitados, Dios nos capacita, en el camino nos va enseñando y moldeando. Amén. Hermano Wilson. Isaías, Jehová salva. Dice que cuando fue llamado el profeta Isaías más o menos en el 738 a.C., comenzó su ministerio en el reino de Judá, y en la época del rey de Manasés fue capturado y fue martirizado, y dice que por sus verdugos fue, según las tradiciones judaicas, que fue aserrado y partido en dos. De Isaías es el único de los profetas pues que está por escrito todo lo que él, o sea, no es único, sino que por ejemplo, de Elías y Eliseo pues no se encuentra registrado la profecía. Entonces de Isaías sí, y es el que da pues los pormenores más del futuro de Israel y todo lo que iba a venir. Es considerado también como el quinto evangelio, del Antiguo Testamento, o sea, se le considera como un evangelio. Mi hermano. Mi hermana. ¿No recuerda algo? Mi hermano y otra hermana. Mi hermana Marta. Ezequiel, Dios fortalece. Este profeta fue llamado en el tiempo que estaba así mismo todavía la caída del pueblo judío, estaban en cautiverio aún. Este profeta les decía la verdad, pues que todavía no iban a terminar ese cautiverio, pero habían falsos profetas que les predicaban lo contrario, le hacían creer al pueblo que ya eso iba a terminar y que ya pronto vendría la salida de ellos, pero la verdad era que eso no sucedió, y no le creían a Ezequiel lo que decía, sino a los falsos profetas, porque ellos abrigaban esperanza porque querían ya salir de ese cautiverio. Es lo mismo. Mi hermano Pablo. También eran unos 4 jóvenes cautivos, Ya. elegidos para ser educados para la corte de Babilonia. Muy bien. Miren que Daniel me impresiona la parte esta, que Daniel es elegido, ¿verdad? Bueno, era un propósito, porque Dios no es un Dios de casualidades, sino un Dios de propósitos en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. A veces no lo vemos todavía, pero hay un propósito grande en nuestras vidas y tiene que cumplirse, porque así es escrito. ¿A qué se refiere el libro de Daniel? Es uno de los más misteriosos de la Biblia. Porque anuncia la venida de Cristo. Es el único libro en el Antiguo Testamento donde está más claro o directo la venida de Cristo. Por eso es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Están relacionados. Porque en el Nuevo Testamento el libro Apocalipsis es conocido como la Revelación. De hecho, en algunas Biblias dice la Revelación, que se llama, no Apocalipsis. Entonces, por eso Daniel es un libro muy importante. Trata del misterio o del sueño que él era revelado a través del sueño. Él tuvo las visiones de las bestias, de lo que tenían estos cuernos, estos ojos. Solo Daniel, de todos los profetas, Daniel fue el que tuvo las visiones. Aparte de ser llevando el mensaje, tuvo esas visiones para el futuro, Amén. Daniel fue el que le reveló al rey el sueño que él no quería contar, pero quería que se lo Interpretar. Ajá. Cuando el rey de esta época, Nabucodonosor, dice la palabra de Dios que tenía un sueño medio raro, no quería y nadie se lo ayudaba a interpretar, y cuando Daniel se lo interpreta, se cumple, porque igual se tenía que cumplir, y él se convierte, dice, como en un animal. Él pasó este año, 7 años precisamente, dice la Biblia, pasó junto con las bestias y los animales. Pero era porque no quería como que así, ese suelo era demasiado alto, no quería reconocer que hay un Dios. Él pensaba que él era un Dios en Babilonia. De hecho, Babilonia es la gran Babilonia, una gran ciudad. O sea, Nabucodonosor no le quiso dar la gloria a Dios. Exacto. Eso, por eso. No le quiso dar la gloria a Dios. Y de hecho, ¿por qué se llenó de ego este hombre? Porque la Babilonia de esa época era la gran Babilonia. De hecho, sí, era una gran ciudad y bien asentada, y era el mejor, los mejores guerreros que había en El libro de Daniel también simboliza mucho en números, sí, simboliza en números y tiene simbología. Sí. Al igual que Apocalipsis. Al igual que Apocalipsis. Amén. Muy bien, hermano. ¿Se han leído? A mi hermana Glenda, estaba hablando de mi hermana Glenda.
quisiera como compartir. ¿Está leyendo? Tengo la Biblia es. No, quisiera compartir más bien. Tiene una ayuda pedagógica. No, más bien, siempre pienso en eso, pero en realidad creo yo siempre cuando alguien me dice, ay, está leyendo, no, todos, nadie sabemos. Tiene que ser basado en la... Nadie sabemos, entonces cuando no sabemos, hay más bien que fundamentarnos siempre, tener una base, ¿no? Y en realidad de los 5 libros que me tocó investigar, tuve una experiencia con Lamentaciones porque no entendía, no le captaba, no encontraba la investigación de Lamentaciones y de verdad tuve que buscar ayuda en otra persona y decir, ¿cómo puedo encontrar? Porque no sabía cómo se lo conoce Lamentaciones, yo, o sea, porque no había caído en cuenta algo, que era Jeremías. Y resulta que después que me hacen entender, digo, bueno, no tengo que como que copiar de lo de Jeremías, acá hay Lamentaciones algunas partes, más que todo en los lugares donde vive. Y en la Biblia están seguidos, Jeremías. Sí, claro. Ya vuelta el contexto o el contenido que tiene Lamentaciones es hermosísimo, de verdad. ¿Por qué? Porque en Lamentaciones se puede ver la inspiración de un hombre triste, de un hombre que hace poema. Es ahí su respuesta, hermano. Sí, Lili. exactamente. Por eso Yo era estaba por considerado el decirle- profeta llorón. Estaba por Hasta las contestarle a ella. poesías que él escribía eran con sentimiento. Exactamente, iba a decirle a ella, hermana, aquí está su respuesta. Aquí era como lloraba Jeremías. Y no precisamente lloraba porque la gente solamente recibía de pronto cuestión o maltrato, sino más bien porque él podía sentir el dolor de una nación que estaba pasando por momentos tristes, por angustia, por los cautivos. Él estaba sintiendo en carne propia el dolor de su gente. Y estos poemas que él pudo decir eran tan tristes. Y yo pienso que llegaron a la misma presencia de Dios, porque dice la palabra del Señor que corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, creo que entre estos 5 libros, este de Lamentaciones me llamó mucho la atención. Amén, hermano. ¿Y otro hermano por acá? Un poquito. Yo no me acuerdo ya de tanto que leí. de Isaías, pues, del profeta, el príncipe de los profetas. De cómo lo acerrearon a él por defender la palabra, todas esas cosas. Y bueno, ya no me acuerdo. Amén, hermano. Tranquilo, hermano. A ver, mi hermano, usted. Me llegó a los Oye, dame un poquito. Ya no morí. No, bueno, realmente a mí me gustó, ¿saben por qué me gustó la parte o sea, todos tienen su parte, pero resulta que por eso ahorita le mencionaba lo de Daniel, porque, bueno, tuve la oportunidad, digo así, no estaba escuchando una prédica y hablaba sobre Daniel, entonces hay algo que pude rescatar ahí, algo que recalca él en que cuando él, parte de que él fue, o sea, tuvo esa valentía de ir ante el rey, o sea, tenía su fe tan grande en Dios, en que él pudo ir y decirle, dame unos días que yo te voy a revelar el sueño que el rey no quería contar y quería que simplemente le interpreten el sueño sin contarlo. O sea, imagínense que es algo como que ilógico. Imagínate que tú irte a poner delante de alguien cuando él ya había dicho que sin nadie, incluido los que se declaraban que eran brujos, sabios y no sé qué, les había declarado ya la muerte, ¿cierto? Y de que si nadie lo iba a hacer, iban a morir. Entonces, pero él tuvo esa valentía y su fe tan grande en Dios, en que fue y se le puso, dame tantos días que yo voy, te voy a decir de qué se trata tu sueño. Y en una parte que él dice que él no fue a dormir, sino que él fue y buscó a sus 3 amigos y le dijo, bueno, pasa esto y así que vamos a orar. Entonces, una vez más, y lo profundizo aquí un poquito, ¿no? Para mí, siempre digo que cuando uno lee o uno escucha algo, siempre es para edificación de uno primero. En que simplemente en la madrugada es cuando, y en la intimidad con Dios es donde te pueden ser revelados todos los misterios, porque sabemos algo que por eso uno a veces no termina de entender muchas cosas porque es un misterio, pero solamente vamos a poder entenderlo buscando a Dios. Entonces, él deja ese como que ajá. Y porque se cumple también esa palabra hermosa que está en Deuteronomio 29:29, que dice que todas las cosas no nos son reveladas, las
secretas y ocultas le pertenecen solo a Dios. ¿Ya? Y como dice la hermana, la parte de Daniel, cuando Daniel le pide al rey que le dé 3 días para ir a orar, más que hacer esa parte, aquí está dando un mensaje a todos nosotros. Daniel está revelando, le está ayudando al rey que se dé cuenta que él es un ser humano y que él por sí solo no podía, a pesar de ser la persona que era, porque Daniel era muy respetado en Babilonia, se ganó un puesto, ¿verdad? Era prácticamente el gobernador de ahí. Pero Daniel está demostrando aquí en esta parte que él está indicando al rey: yo voy a orar y voy a pedir por el gran yo soy. A él le voy a pedir y él es el que me va a revelar, no soy yo. Eso es lo que está enseñando Daniel. No era él. Él está demostrando que necesita esos días para dialogar con Dios, estar en intimidad con Dios, y quien da la verdadera interpretación es Dios. Siempre la gloria va a ser por eso para Dios. Nunca nosotros, siempre la gloria es de Dios. Somos instrumentos, sí, y si nosotros nos dejamos utilizar, podemos ser uno de esos profetas, claro que sí. Pero siempre la gloria va a ser para Dios. Amén. Mientras más gloria, más humildad. Así es. A más, dice ahí por ahí una frase, mi pastor comparte con nosotros: a más responsabilidad, mayor santidad. ¿Verdad que el siempre nos manda? Y es verdad. Mientras más responsabilidad tengamos en las cosas del Señor, más humildes tenemos que ser nosotros. Amén. Bueno, muy bien con todas sus participaciones. Yo he tomado en cuenta todo lo que ustedes han hablado y está muy bien. Amados hermanos, es importante que usted pierda el miedo, que usted converse, que usted hable, que usted ponga. Eso le ayuda a usted. Cuando nosotros interactuamos en esta parte, cuando interactuamos en esta parte, eso le ayuda a usted, para que usted pierda el nervio, pierda el miedo de expresarse y decir y hablar las grandezas de Dios. De eso se trata las exposiciones, los diálogos que tenemos, que nosotros perdamos ese miedo de poder pararnos enfrente y decir las grandezas de nuestro Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas también. Amén. Bueno, de estos 5... Buenas noches, Dios bendiga. Después me que merienda, perdón. Bueno, no se preocupe. Lo importante es que ya llegó y puede hablar un poquito de su hablar trabajo. de tu bebé. Hace poquito llego. Bueno, verá que estoy diciendo que estoy tomando atención a lo que Dios. Estoy tomando muy en cuenta aquello. A ver, escuchen. Listo, de estos cinco profetas primeros que yo les mandé, hay una enseñanza siempre buena de todos aquellos. Miren, si nos vamos por Daniel primero, yo sé que, bueno, vamos por Isaías, que es el primero. Muy fácil. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Y no hay ni cómo perderse. Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Por ahí estamos igualitos, 66 y 66. Nunca más se va a olvidar de esto. Isaías tiene 66 capítulos. Muy bien. El libro de Isaías, si usted se da cuenta, ellos siempre dice ahí llamamiento de Isaías, el llamado de Ezequiel. Entonces, los profetas, no, en ningún lado de la Biblia dice que ellos se consideraron profetas. Que dice la palabra de Dios que ellos fueron llamados por Dios. Recordaba que el hermano José me preguntaba que si ya no hay profeta. Yo le decía que profetas somos nosotros mismos de nuestras vidas, porque sabemos lo que estamos haciendo mal o lo que estamos haciendo bien. Solo nosotros podemos saber si estamos bien delante de Dios o no. Pero dentro de las iglesias sí puede haber un profeta, claro que sí. Aquel que te dice la verdad. Pero recuerde que esto no es por autonominarse. Yo me declaro que yo soy una profeta, que yo soy una salmista. No, este es un llamado. Miren que el que canta tiene la voz que ya Dios le tiene preparada, ¿verdad? Ya lo he escogido para aquello, pero el ser pastor, el ser profeta, el ser apóstol, el ser maestro, es un llamado de Dios. No es al ojo, ya yo te cojo a ti, yo te cojo a ti y a ti que seas profeta. No, así no funciona. Vamos a la palabra de Dios. Gloria a Jesús, al que ha traído Biblia, en Efesios, ahí habla de los 5 ministerios que he considerado la mano de Dios. Efesios capítulo 4, creo que si no me equivoco. Quiero que vayan a la Biblia conmigo. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4, verso
4:11, y él mismo constituyó a unos Amén. apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Amén. Entonces ahí están. ¿Cuántos ministerios hay? 5. 5. Muy bien. Dentro de esos 5 estamos nosotros. Todo el pueblo de Dios tiene que tener un ministerio. De nosotros va a depender que ese ministerio salga a la luz. Pero recuerden, aprendamos esto, que los profetas, ninguno de ellos se autonominó un profeta. Ellos tuvieron un llamado de parte de Dios. Entonces aquí dice, Él mismo los constituyó. No está diciendo que ellos se llamaron. Mire que la palabra es clara. Aquí dice, y Él mismo constituyó. O sea, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es necesario que dentro de la iglesia entonces sí haya estos 5 ministerios que son considerados la mano de Dios porque son elegidos de parte de Dios. Un llamado especial que uno tiene. Amén. Entonces, aprendemos un poquito que de Isaías, ya vimos cuántos capítulos tiene. Y dice la palabra del Señor aquí en Isaías, en el capítulo 1. ¿Qué es el título del capítulo 1? ¿Qué dice? Isaías, Sí, el príncipe de los profetas. Ya, pero en el capítulo 1 tiene un título ahí arriba. En el Biblia, ¿no tiene la Biblia ahora? En la Biblia quedó por venir. Una nación pecadora. Una nación pecadora. Miren cómo comienza el libro de Isaías. Dice, una nación pecadora. Entonces era necesario, dígame, ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Quién es un apóstol? Un apóstol. Dice que un apóstol, se considera que un apóstol es aquel que tiene la capacidad del predicador, del profeta, del maestro y del pastor. Que de todos ellos tiene un poco. Pero también dice que haya fundado, no sé si es 10 o 16 iglesias, que hayan 10, creo. Bueno, eso según los reglamentos de la iglesia, según los reglamentos de la iglesia es importante que funde iglesia, pero para llamarse un apóstol dice que tiene que tener un poquito de todos los ministerios a la vez. Por eso que no somos, ese es un apóstol considerado Sí hay, apóstol. ¿verdad? Sí hay, sí hay. El apóstol. Le dicen el apóstol. Sí, No, sí, de a ver si hay. El apóstol. Pero siempre tenemos que nosotros pedir discernimiento a Dios para que podamos nosotros ver esa parte, porque uno siente, ¿sabe? Uno sí siente cuando es de Dios y cuando no es de Dios, ¿verdad? Uno sí sabe, claro que sí, nosotros sí sabemos. Y es que cuando se supone que por eso es que uno tiene la intimidad, por eso dice que tú tienes Dios te da el poder del discernimiento, porque mientras tú más buscas de Dios, tú vas a saber si la otra persona está o no está, porque así no, así no es, no pasa nada. Me decía el pastor, a ver, que ese tiene que sentir un llamado, porque ese pastor tiene 16 iglesias, ha hecho todos los ministerios, ¿por qué no se pone apóstol? No, Pero si no te ha llamado, así tenga 20 iglesias. no puedo ponerlo. Él no tiene Dios ni que se lo ponga. Yo creo que hoy en día hay pastores que ya tienen 10 Facebook dice apóstol. y dicen apóstol. Tengo un amigo que tiene una sola iglesia, que está hablando de que es apóstol. Le dije apóstol, tiene No, aprendamos siempre lo bueno. Bueno, entonces en Isaías dice el tema, una nación pecadora. Es ahí la razón por qué Isaías viene a ese llamado entonces, porque la nación ya estaba siendo pecadora en ese entonces, una nación que se perdía. Pero como Dios siempre ha tenido misericordia, siempre escogía a uno específico. No al más altivo, no al que más se hacía nombrar, al que menos hacía, al que quizás lo tenía como el menos, como lo que le pasó a David, que hasta el papá se equivocó y decía, este es mi hijo el mayor, fortachón, el más alto, el que tú lo has elegido, Samuel. ¿Y qué le dijo el Samuel, el profeta? Que ese no era. Le presentó a todos sus hijos, ¿verdad? El hombre ve lo que ve por fuera. Exacto. que El hombre solo ve lo de afuera, pero Dios que lo sabe todo y escudriña, amén. Dios conoce, amén. Incluso
incluso Dios conoce tanto nuestro corazón que cuando hay un anhelo en nuestras vidas y de pronto yo diga, mira, que yo quiero ser una gran pastora, yo quiero, es mi anhelo, pero no es el deseo de Dios para mí. Quizás el plan de Dios es otro para mí. Yo no puedo dejar de llevar por ese deseo, ese anhelo, o porque veo a otro, de pronto también quiero lo mismo. Emoción. Sí, eso es emoción, eso ya no es función, eso es emoción. Yo una pregunta, en una iglesia deben haber los 5 ministerios. Pero es No necesariamente, pero si hay, gloria a Dios. Gloria a Dios. y en una iglesia es necesario que todos tengan su llamado o simplemente el hermanito José. No, pero si todos somos No, llamados, hermano. eso todos es de somos Dios. llamados, hermano. Eso es de Miren, Dios. miren, no todos, dicen por ahí, no todos somos predicadores, pero todos somos llamados a predicar. Amén. Sí. Todos somos llamados a predicar. Es que la diferencia es llamados a predicar a ser evangelista. Esa es la diferencia nomás. Pero miren, hoy en día, será, pienso yo, y así también me lo enseñaron a mí, que de pronto da más fama decir el profeta tal o el apóstol tal. Pero nadie lo proclama en la calle como que el pastor tal. ¿Verdad? Nadie busca ser un pastor. Pero más escucho yo de pastor que ahí es mire el pastor, más escucho yo que hay pastores que haya profetas. Que la gente Apóstol no hay busque, muchos tampoco. que la gente busque más el profeta, El título, ajá. el título. Bueno, aunque el apóstol Pablo también nos ayuda, nos dice, preferible que busquen el don de la profecía. Que sería como que que sería lo lo bueno. ideal. Exacto, sería como que lo Sí, ideal. pero es como que es difícil porque ustedes saben que para ser profeta tiene que ser una conexión tan fuerte con Allá Dios. voy. ¿Sí Ajá, entienden? ahí voy, porque Claro. Isaías no, él no fue bonito a llevar el mensaje, sufrió y de hecho su muerte fue terrible, dice que fue cerrado. Y yo creo que por eso Pablo, nos insta a que preferiblemente busquemos el don de la profecía, porque yo pienso que no nos dijo por bonitos, oye, busquen el don de la profecía, sino porque él sabía que en el don de la profecía, el que quien anhela ese don tiene que pagar un precio muy alto. Sí, muy alto en lo que es espiritual y buscar la llenura del Espíritu Santo mucho. Tiene que irse a las montañas, del culebro y todo. Porque al fin el maestro, de... porque al fin el que tiene el don de maestro, Sí. por decir, Entonces, aprende, ahí, lee y enseña. Enseña. Sí, pero no practica, no aplica, pero enseña. Pero el que busca la profecía, yo no puedo hablar de la profecía si no me lo dijo. O sea, ¿sí entiendes? Claro, a eso vamos, hermano. O sea, porque yo me considero de pronto una profeta y voy a hablar algo que ni siquiera me lo ha revelado Dios. Digo, bueno, como este pueblo no sabe, los engaño, les digo cualquier cosa y se la creen. Para eso está el pueblo a pedir discernimiento de Dios, para darse cuenta si esa palabra viene de Dios o no. Porque imagínense que hoy venga una persona y diga que es un profeta y le va a decir, no, es que viene guerra, rumores de guerra, terremotos. Eso no es una profecía, pues eso ya está escrito en la palabra y yo ya lo sé. Usted lo sabe. Eso no vendría a ser una profecía, porque eso está en Mateo 24. La venida, las cosas que van a pasar antes de la venida del Señor. ¿Sí o no? Por eso el Señor manda en su palabra escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra. Pedir discernimiento. Falsos profetas, falsos maestros. Amén. De hecho, también esa parte. De hecho, esa parte dice que en estos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Hay que estar apercibidos. Dios es bueno que nos ayude, nos enseñe. Hay que estar apercibidos. Incluso para llegar a ser un profeta, porque no digo que no podemos, sí podemos si a Dios le place, si a Él le place, amén, no nosotros, si a Dios le place. Daniel es un ejemplo claro a seguir, que Daniel siempre estuvo en obediencia. Daniel nunca se contaminó con la comida incluso de Babilonia. Pero yo El pregunto, pueblo que estaba. Hasta en eso él, dígame hermano. Daniel nunca se contaminó. En ese tiempo, yo me pongo a ver, en ese tiempo, ¿cómo se llama? Para este tiempo de ahorita. Imagínense. Y entonces, y así queremos que vengan que haya profetas, si este tiempo es difícil. El duro. Por eso digo, en ese tiempo, Daniel, con la intimidad, no se contaminó, gloria a Dios. En ese tiempo, yo digo, en ese tiempo, para este tiempo que vivimos ahorita. Hermano, tome, le traigo un caldo de salchicha. Va a decir no quiero. Va a decir no quiero, si de pronto. No, ¿verdad? Sí, lo comemos. Gloria a Dios, porque el Señor en este tiempo, que vivimos el tiempo de la gracia, ha santificado todo. Y dice la palabra que lo que contamina no es lo que sale de la boca, sino lo que entra. Pero no le bajó del cielo. A Pedro le dio la visión. Le bajó del
decir los animales impuros. Pero hay unos cristianos que no comen salchicha por salud, digamos así. no, Y no, otros porque dicen que es sangre. Entonces ahí están como confundidos los cristianos. Porque eso es el Antiguo Para Testamento. que se pierden, dice, bueno, Sí, yo no como claro. porque no me gusta. Pero si Pedro tuvo un sueño, una visión que el cielo le abrió el cielo y le bajó por todos los animales impuros. ¿Y qué le dijo el Señor? Come porque ya todo está sacrificado. Amén. Ya. Y para terminar, a ver mis hermanos, entonces en el libro de Daniel, entramos con el libro de Daniel, que Daniel entonces nos enseña la obediencia. O sea, queremos ser profetas, pero no queremos ser obedientes. O sea, Dios me dice eso no, y yo digo no, eso sí. ¿Usted cree que ahí está bien entonces? No. Si estamos hablando de Daniel, que no se contaminó ni con comida, ni con costumbres paganas. Amén, mis hermanos. Daniel no se contaminó no solo con la comida, él se cuidó de las costumbres paganas también de aquella época, que muchos de sus compatriotas o de su pueblo sí se contaminó con las costumbres paganas. Amén. Incluso Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día, y no precisamente café, almuerzo y merienda. No. Nosotros oramos café, almuerzo y merienda y decimos ya oramos 3 veces al día, pero no es así. Daniel buscaba otro tiempo, eso él oraba en su desayuno, su almuerzo, su merienda, pero los tiempos de oración de Daniel, dice la palabra que él se abría su ventana y que daba a la Jerusalén, ¿verdad? A la tierra de él daba la ventana de Daniel y ahí él oraba al Señor. Y de hecho cuando lo llevaron al foso de los leones, ¿por qué lo llevaron al foso de los leones? Porque él no cumplió lo que había puesto el rey de que nadie podía hacer un horario, pero él igual, él cumplió con lo que él tenía ya establecido en él. Daniel por eso es considerado también profeta, porque Daniel tenía bien en claro quién era Dios. Nosotros tenemos que tener bien en claro quién es Dios en nuestras vidas. Porque queremos de pronto algo, queremos un ministerio, pero no tenemos todavía bien en claro quién es Dios en nuestras vidas. Y cuando viene la prueba o cuando pasa algo, todavía tenemos miedo, o todavía nosotros estamos temblando, o todavía no quiero predicar, o todavía no quiero pararme al frente, tengo miedo de esto, ya no puede salir de mi boca que tengo miedo, porque nosotros tenemos ya un Dios tan grande. Daniel estaba seguro de eso. No me importa si me llevan allá, pero yo de que oro, oro. Yo de que no pierdo mi comunión con Dios, no la pierdo. Pero Él nos enseña esa parte. aparte de eso, Daniel, no, porque lo iban a llevar a la fuerza a los leones o a la candela, él no blasfemó contra Dios, no se levantó contra mí. ¿Por qué? Si yo busco de ti. Pero en cambio, el cristiano en estos tiempos, le digo por yo mismo, por eso lo digo. Entonces, no, Señor, ¿cómo vas a creer? Entonces nos ponemos a altercar contra Dios. De pronto vemos cristianos que no queremos aceptar la voluntad de Dios. Y a muchos Dios les ha permitido. ¿Quieren eso? Te lo doy. Pero no era la voluntad de Dios. Eso es cuestión de fe, porque cuando no Amén. queremos aceptar lo de Dios es porque realmente no tenemos esa fe activa y realmente convencida de que Dios está a favor nuestro y que Él va a solventar. Y que Dios va a solucionar Él como verá sea. cómo hace, pero va a hacer. Dios, nosotros no sabemos ni nos debe importar cómo lo va a hacer, pero sí tenemos que tener seguridad y fe de que Dios lo va a hacer. Imagínense lo que pasaron todos esos tipos de hombres en esas historias. Son cosas que nosotros no lo vemos, lo escuchamos, hermano, pero son increíbles. Nosotros no pasamos nada de esa situación. ¿De quién nos ha Por tirado eso un son pozo? considerados profetas, hermanas. Sí. No sé cuál es el anhelo de hoy en día de pronto querer ser un profeta. Si hay que sufrirlo para ser un profeta y llegar a ser al nivel de estos profetas, hay que vivir la palabra, hermano, al 100% y estar seguro de quiénes somos y delante de quién estamos. Yo he escuchado a veces, hermano, que igual como se suma ser humano, llega el momento que vamos ¿cómo es que diga? A tratar con Dios. Porque llega el momento en que a veces que lo hablamos, lo explicamos porque nos está pasando. Que te pase, que te muera un hijo. Eso es lo que, a eso yo voy. Sí. Y lo hablamos porque A veces decimos no. Quizás no lo estamos no lo, viviendo. pero cuando lo vives en carne propia, Amén. ahí Ahí a es eso yo cuando voy. uno se da cuenta realmente, entonces, Sí. ¿qué es ser un Yo le profeta? dije, eso es lo que- a Ahí eso yo entonces voy. entendemos esta Venga. parte. Imagínense que nos pidan a nosotros un hijo para que puedan salvarse otros.
La de ¿Cuántos de Abraham. nosotros estamos dispuestos a dar a nuestros hijos? Ay, La de Abraham, ¿o madre? La palabra del Señor es tan clara y dice que nadie. La palabra del Señor No dice estamos, nadie. ¿verdad? Si a veces que Estamos se pierde un dispuestos. familiar no queremos aceptar. Si a veces no encontramos al niño que por ahí se metió en otra casa, Dios mío, y una desesperación como madre, uno como padre, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Nadie lo vio y pregunta a los vecinos, pregunta por aquí. Somos seres humanos, sí. Amén, porque somos A seres veces- humanos. yo Entonces, Hermano, llegar a ese nivel, A ese nivel. y llegar a ser, por eso estudiamos este libro, por eso estudiamos los profetas, pero llegar a ser, recuerde que estos son llamados, no es que Dios lo cogió al lobo, voy a acá de carne, un llamado que tuvo, y de hecho todos dijeron amén, hermano, yo sí, bueno, voy, rápido, Dios, sí, claro. Y así como estos hombres fueron llamados, estos ya fueron llamados, como dice mismo la palabra de Jeremías 1:5, desde el vientre de su madre. Y esto es una secuencia hasta el día de hoy. Todos somos llamados en el mismo, así, de la misma manera, ¿verdad? Pero ahora yo digo, ¿por qué cada uno de nosotros, a veces hay personas que tenemos muchos años en el Evangelio y desconocemos todavía el llamado? No tenemos, quizás no lo hemos sacado a relucir, quizás, mire, no, Pero quizás sí conocen sabemos, su llamado, ¿no? Hay No, personas quizás- que lo conocen. Una quizás, cosa es ser llamado, otra cosa es elegido. quizás sí lo, no, estamos hablando del llamado, No, quizás, mire, quizás sí conocemos el llamado, pero tenemos miedo. Quizás todavía digo, no, yo no soy, mejor no, eso no es para mí, de pronto decir. Oh, mi hermana, a Sí, veces, es una a veces cosa- yo creo que uno sí. no quiere pagar el precio. Amén, también Uno puede no ser quiere una pagar el razón. No quiere pagar precio el porque hotel, sabemos, Muy bien. No, es la inseguridad. porque, por ejemplo, o sea, todo es sacrificio. Pongámoslo aquí. ¿Cuántos quisiéramos estar en nuestra casa acostados? No. Amén. No, yo ¿Cuántos? Pero estamos aquí, Pero es que- pero estamos Porque tiene que estar aquí, aquí. tengo que ser mi Entonces, vacuna. pero para estar, para aprender, para conocer, hay que pagar un precio. Para todo es un precio. Entonces muchas veces nosotros queremos llegar a un nivel, como usted decía, quizás pararnos en un lugar, predicar, hablar de la palabra y todo, pero no pagamos el precio de buscar, intimidad con Dios, de aprender, de estudiar, todo merece un sacrificio. Así es. Yo creo que también las personas a veces se creen incapaces, ¿no? A veces Alguno de pronto tiene en su mente que no puedo, que no soy capaz de el hacerlo. límite, ¿no? Se sienten limitados. Y como seres humanos muchas veces nos limitamos de aquello. Por eso que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Tenemos que ponerlo en práctica. Si usted va y le pregunta a cualquiera allá afuera que no sea cristiano, que no esté en su iglesia, usted le dice, ¿tú crees en Dios? Le va a decir que sí. Todos creen en Dios. Pero creerle a Dios es lo duro. Ahí está. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Estos hombres le creyeron a Dios. Y así debemos de ser nosotros, creerle a Dios, sin importar lo que se venga. Porque mientras uno más busca de Dios, más cosas le va a pasar también. Más cosas, más demanda a Dios de nuestra sanidad. Dígase. ver la vida de los profetas antiguos, como lo que nos mandó usted a estudiar, una vida totalmente dura y aparte en ellos Dios cada 3 horas, o como dijo usted, Daniel oraba cada 3 horas en el día. Hoy en día en la actualidad cuando vemos un hermano decir que él es un profeta, nosotros debemos imaginarnos toda la vida de ellos. Imaginando que es un varón de oración día y noche. Obvio, yo me imagino también así. Si alguien me dice que es un profeta, yo me imagino que es un varón que se sabe textos y versículos ahí y que es un varón o una mujer. Y lo tiene que vivir. Y que yo lo vea, que sea es que al varón que de oración se conoce, a la mujer que de oración se conoce, hermano. No debemos pedir discernimiento a Dios en estos tiempos, porque se levantarán falsos Hermana, ahí le da profetas. sueño hacer la oración. O sea, sería como que anexar lo que dijo la hermana Glenda y exacto, que la hermana Glenda dijo que, pero ¿por qué si las personas llevan, por ejemplo, X, 20, 30 años en el Evangelio, no surge? Y anexando lo que dijo Katy, es verdad, se necesita una cuestión de sacrificio, de búsqueda. Entonces yo digo, ¿será como dice el versículo de Juan, no me acuerdo si era el versículo 29-30, que dice que los primeros serán postreros, los postreros serán primeros? Eso yo anexo, no sé si estoy correcta, que dicen que, bueno, recién vino el Evangelio
y ya lo ponen a predicar, a esto y lo otro, pero yo creo que será una cuestión más de búsqueda, porque puede ser que es por emoción, pero porque sintió, por decirlo así, el primer amor, y el que lleva 20, 30 años sigue ahí estancado, y el que llegó hace 5 o 6 meses ya está cantando, ya está hablando en culto. Sí, o sea, eso pasa. Sí, o sea, eso es lo que yo digo, puede ser así, ¿verdad? Va a depender de cada uno. Eso se llama disposición. Claro, eso es tener disposición para Es como llegas, porque puedes llegar convencido, pero no convertido realmente, ¿no? Cuando por eso llegas que con Pablo esa mandó convicción. a que se arrepientan y se conviertan, porque muchos cristianos, gloria a Dios que aquí no hay, muchos cristianos están solo arrepentidos pero no convertidos. Amén. Entonces está predicando. El Antiguo Testamento habla totalmente de todos los profetas. Y a partir del Nuevo Testamento no hay ninguno. Porque ya está Jesús, ¿no? ¿Y por qué hoy evangelizar? Porque viene Jesús. Porque Jesús considera que es importante que siga su legado. Y por eso hablamos de los 5 ministerios. Que dentro de ellos está considerado profeta también. Pero dentro de ellos yo pienso, y a través de la luz de la palabra, que el pastor debería ser el más grande de todos los 5 ministerios que hay. Porque el profeta solo te trae la profecía, te trae el mensaje. Y sufre por el mensaje que te lleva, porque a veces el profeta no es que trae un mensaje bueno, no es que trae un mensaje bonito. El hermana Biblia mañana usted va a tener un carro. Eso no es un profeta para mí. El profeta es que te confronta y te está diciendo dejar el pecado. Pero te dijo tu pecado o te dijo tu opinión y se fue. El maestro te enseña, yo les estoy enseñando, de ustedes depende ponerlo en práctica. Yo no voy a ir a traer a la hermana. ¿Se acuerdan que yo enseñé? Vaya, hágame ahí, vaya el hermano. ¿Verdad? Que yo no voy a andar atrás. Yo lo hago que es enseñarle y usted lo pone en práctica. El apóstol predica, el evangelista gana almas en la calle. Pero el pastor es el que instruye a la iglesia, es el que instruye a su oveja y no las abandona. El pastor es el que tiene que dar cuenta por cada una de las ovejas. Debería ser considerado, ¿verdad? Y de hecho Jesús dice que es el pastor de los pastores, ¿verdad? Jesús